este periodo de transición, pero comenzamos por algo concreto, Sí. ¿no? Que tiene que ver con el aumento en el impuesto del dólar tarjeta, ¿no? Para los viajes en el exterior. Sí, ¿qué tal, Lucila, Rubén? ¿Cómo están? Muy buenos días, un gusto saludarlos. Y efectivamente, nos enteramos esta mañana. Hay que decir que había movimientos en el día de ayer, pero no había confirmación al respecto. Un incremento en la composición impositiva, podríamos decir, de lo que se conoce comúnmente como el dólar tarjeta, que hasta ayer cotizaba en torno a los 740, 750 pesos por dólar, y que hoy ya asume un valor muy cercano a los 950 pesos por la modificación que se hace de la alícuota, el impacto potencial para la devolución de ganancias, y que arroja en el total, como les decía, bueno, más de 150% sobre lo que es la cotización del tipo de cambio base que se utiliza justamente para ese consumo. Hay un dato rápido que me parece que tenemos que dar en torno al dólar, en torno a cómo tanto el gobierno del presidente electo Javier Milei, como también el gobierno que está en funciones, empiezan a encarar la política financiera y puntualmente la política cambiaria. Esto es, ayer trascendió, y este es un dato importante, que el equipo de Javier Milei había hablado de un tipo de cambio unificado en torno a los 650 pesos. Sí. Que en el contexto de las conversaciones con el gobierno vigente, que en el contexto de las previas conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, había dado un diagnóstico de dirigirse hacia un tipo de cambio oficial, entendemos, que pasaría de los 350 pesos, hoy ya Sí. está 375, a los 650 pesos. Bueno, ese es un dato que creo que Sí. tenemos que tener en cuenta. Ahora, ¿qué pasó ayer en los mercados financieros? Y por eso me parece importante lo que ustedes mencionaban del dólar tarjeta. Bueno, empiezan a acomodarse los dólares financieros en la brecha que va de los 950 pesos a los 1.000 pesos, ¿no? Ahí se empiezan a ubicar tanto el contado con liquidación como el dólar MEP y ahora también el dólar tarjeta. Entonces, atención con esto, que no es menor, ¿no? Cuando los tipos de cambio empiezan a reunirse nuevamente, tiene más que ver usualmente con si se interviene o no en los mercados, si el gobierno decide intervenir o no. Ayer no intervino, por ejemplo, para fijar un precio de referencia. Y por supuesto, digo, en ese contexto que hoy nos enteramos que el dólar tarjeta ya asume ese valor, bueno, me parece que hay que ponerlo en ese cuadro de situación. Bien, otro tema fundamental que lo vamos a compartir con el equipo y vos del otro lado, las privatizaciones. Sobre eso, Milei, esto dice. Todo lo que pueda estar en manos del sector privado va a estar en las manos del sector privado. AISA. AISA, de hecho, antes era Aguas Argentina y era privada y funcionaba muy bien. Ferrocarriles. Digo, en la época que eran del sector privado teníamos los mejores ferrocarriles del mundo. O sea que esas cosas podrían estar dentro del plan, digamos, privatizador. Absolutamente. Todo lo que podamos trasladarle al sector privado es mejor que lo haga el sector privado, porque lo que se ha probado es que todo lo que hace el sector público lo hace mal. Bueno, si hay algo que hay que decirle a Javier Sí. Milei es que todo lo que dice que va a hacer lo dijo durante la campaña. Tony. Efectivamente, no mintió en nada. Digo, la lógica del mercado Sí. para absolutamente todo y correr a lo público de toda esfera es lo que planteó durante la campaña. Sí, pero sería un error decir que lo votaron por eso. Lo votaron No. por cansancio y por rechazo a lo que hay. No lo votaron porque por su plan Por su plataforma. económico. Solo agregaría, antes de darle el paso a Julián, que eran privados, concesionados los ramales cuando ocurrió lo de Once y que el servicio era un desastre. Bueno, ahí está El el tema. servicio mejoró Claro. enormemente, enormemente. Bueno, con Aguas Argentinas pasó similar también, ¿no? En lo que es el servicio. Bueno, Aguas Argentinas siempre, no sé, Julián Sí. sabe mucho más que yo de esto. Para mí, Aguas Argentinas siempre funcionó bien, pero el tema es que como no es rentable poner una red de agua Claro. en lugares donde no hay Claro, demasiada a eso, gente, no la ponen. Entonces hay mucho barrio, sobre todo en Tercer Cordón y en el Tercer Cordón de Rosario y de Córdoba, que no te ponen una cloaca ni agua corriente Claro. de ninguna manera. Juli.
Sí, dos elementos, ¿no? Lo que menciona Tuni es muy relevante. ¿Quién va a financiar? Obviamente, a ver, primero, abramos una ventana para darle una posibilidad al presidente electo que vaya definiendo un poquito más ajustadamente cómo se va a avanzar en este sentido. La definición general, la definición gruesa, la tenemos. La idea del presidente electo es todo aquello que pueda ser privatizado va a ser privatizado. ¿Bajo la idea de qué? Bueno, bajo la idea de que hay que hacer un ajuste fiscal, es decir, que hay que ahorrarle al Estado el desembolso que usualmente hace, la inyección de inversión pública que usualmente hace en estas cuestiones, y está muy vinculado con la obra pública, ¿no? Porque lógicamente poner una planta potabilizadora ya tiene más que ver con el rubro infraestructura y obra pública, más que con una cuestión de servicio en sí mismo. Pero lo que digo es, primero, hay un rol del Estado que me parece que tiene que seguir, independientemente de que si privatizo en una compañía, que es la regulación, que es la supervisión, que es lo que se llama la superintendencia, es decir, el control de si se cumple y se ejecuta el contrato que está obviamente en la concesión de un servicio. Eso es importante y es indelegable del Estado. Ese es el primer punto. El segundo punto, claramente, digo, una empresa privada, si tiene que encarar una obra importante, por ejemplo esto, ¿no? Hacer una planta potabilizadora en un sector donde potencialmente no le va a resultar rentable. Claro. Bueno, ahí es eso donde más se marca la complicado. diferencia, Juli, ¿no? con estas frases que se estaban planteando respecto de si hay una necesidad y un derecho, que es una frase con la que no está de acuerdo Javier Milei, que la cambia por si hay una necesidad, hay inversión, digo, es lo que está planteando el presidente electo, Julián. Una planta potabilizadora vale entre 500 y 1.000 millones de dólares. Yo recuerdo haber hablado esto con Sergio Massa cuando era intendente de Tigre, y él decía, ni siquiera la provincia puede poner semejante cantidad de dinero. Si no lo pone la nación, no hay planta potabilizadora. Otro tema importante para vos, laburante, mira, justo a esta hora, que siempre vas a buscar el colectivo para llegar a trabajar. ¿Y el boleto a cuánto? A ver qué dice sobre transporte Javier Milei. Si la tarifa está cubriendo cerca del 17% del costo, quiere decir que yo la tendría que multiplicar por 6 para dejar en equilibrio. Eso me da 3.36, ¿sí? Pongamos 3.40 para hacerlo fácil. Correcto. Ahora, la mitad de eso es impuestos. Con lo cual, si saco los impuestos, estoy en 175. Pongámosle 180, ¿sí? Okay. Otra de las cosas que nosotros queremos hacer es eliminar el impuesto a las ganancias reinvertidas. Eso implicaría un incremento del flujo de fondos del 50%. Quiere decir que de los 180 nos vamos a 90 o menos. Entre 90 u 80. O sea, entonces sería gradual eso. Claro, obvio. Pero parte de usted no lo puede hacer de otra manera porque la Corte Suprema no se lo avalaría. Y además otra cosa es que a aquellos que están caídos del sistema y que la variación de los salarios no les impacta porque están fuera del sistema, para esos casos también va a haber tarifa social. Está bueno, Juli, que lo podamos explicar esto, porque se planteaba un posible aumento del boleto con Javier Milei y él intenta explicar que él va a quitar impuestos. ¿Cómo le va a quedar el boleto entonces al pasajero, a la pasajera? Bueno, a ver, él lo que hace es un ejercicio técnico donde dice las compañías hoy tienen una carga tributaria por un lado y al mismo tiempo tienen determinado tipo de mecanismos que hace que en lo que es la prestación de servicio haya mucho que no sea rentable. Por ejemplo, lo que está dando por sentado es que si uno le saca un determinado tributo, las empresas se van a ver tentadas a reinvertir la ganancia que tienen, y que lógicamente si uno le quita el tributo que paga una compañía cada vez que inyecta dinero en la empresa, la compañía va a crecer, va a ser más rentable, va a tener mejores colectivos y eso va a bajar los costos. Si baja los costos operativos, la compañía tiene necesidad de cobrar un boleto más económico, no tiene necesidad de cobrar un boleto más caro. Este es el ejercicio a grandes rasgos que está haciendo el presidente electo. No está mal, pero también lo que hay que marcar allí es que, bueno, por supuesto, habrá que ver si todas las empresas están en la misma, no sé, digo, con la misma sanidad
en términos del balance de la compañía, si prestan los mismos servicios, si tienen los coches en el mismo estado de situación. ¿Cuántas preguntas, no? Y uno piensa en el laburante para el 11 de diciembre, el 12 de diciembre, si querés, ya en los últimos días del año. Hay otro punto fundamental que genera preocupación desde hace años. Crédito Suba, Tuni. Bueno, ha sido categórico en eso de que no va a hacer nada, que el que... Se metieron ahí solo. Se metieron solo, que... Lo dijo Milei. Sí, efectivamente. Ahí no habrá rescate, eso es lo que dijo, ¿no? Hay una buena noticia que es la siguiente, que dijo, Julián, dijo que convalida la rebaja del impuesto a las ganancias en los sueldos. Vieron que... Y hay un lío bárbaro con las provincias, porque las provincias dicen, vos rebajaste ese impuesto, pero ese impuesto era coparticipable, o sea que a nosotros nos está sacando fondos. Y con el colectivo, como lo explicaba recién Milei y lo explicaba Julián, iba a pasar algo por el estilo. Vos rebajás mucho impuesto y le quitás el dinero a la obra pública, a las provincias, etcétera, etcétera. Pero, digamos, la noticia buena es que no se toca la rebaja. La devolución del IVA también, ¿no? Exactamente. Y la devolución del IVA. No se toca eso. Ok. Sí, yo ahí lo que veo, y lo quería remarcar antes también es, yo creo que hay que esperar, hay que ser paciente con respecto a cómo va a impactar en los sectores de menores ingresos, ¿no? Pareciera que cada vez que se le consulta, el presidente Javier Milei lo tiene en cuenta, no es que esto está fuera de agenda, hay una intención, no digo que pase más de la intención, pero digo, está la intención de que las políticas que va a ir tomando no terminen afectando el bolsillo de un sector de la ciudadanía que lógicamente ya tiene mucho y va a tener mucho más con la inflación. Es decir, acá lo que está clarísimo es que vamos a un esquema con mucha inflación en el corto plazo, bajo la promesa de que eso va a ir bajando en el mediano, ¿no? Esto no solo no está desmentido por Milei, sino que de alguna manera todas las medidas que está anunciando sabe que tienen un impacto inflacionario de corto plazo, porque lo que está proponiendo es ordenar lo que se llaman los precios relativos de la economía. Y los precios relativos son 2 o 3, como ya decíamos esta semana, la energía vinculado al tema tarifario, todo lo que es el dólar también. Entonces digo, atención con esto. Lo que decía Tuni es una negociación que se abre. Para los gobernadores el recorte en términos de coparticipación que implicaba ganancias es un impacto. Ayer ya hubo comunicados de las ligas de gobernadores. Lo cierto es que están pidiendo que se coparticipe el impuesto al cheque ahora. Es decir, hay ahí una negociación donde yo lo que creo que va a pasar es que esto se va a terminar saldando en el Congreso, donde Milei va a necesitar el apoyo de los legisladores que representan los intereses de las provincias y algo dará para sacar los paquetes, y bueno, ahí me parece que se va a terminar saldando esto. ¿Por sí o por no? A ver. ¿Va a pagar los 50.000 pesos del bono de los jubilados, te parece, Julián? Yo creo que vos sabés que yo me niego a responder por sí o por no, porque no lo pudo hacer Milei, yo tampoco creo que lo puedo hacer, pero a ver, yo adivino que existe un poco la idea de no terminar afectando, por lo menos en lo inmediato, a un sector de la ciudadanía. Es decir, el ajuste se va a hacer. ¿Va a terminar impactando? Yo creo que sí, efectivamente, digamos. Todas las medidas que estamos viendo tienen un correlato en términos de que van a afectar el bolsillo. Sacarle ese bono a los abuelos. Por ahora son todos signos de pregunta que esperemos empecemos a tener algunas respuestas una vez que asuma Javier Milei, claro está. Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, que